Abel de Jesús, soy creador de contenido en redes sociales, sobre todo divulgación teológica, soy profesor de religión y me dedico a escribir de vez en cuando, ya distintas disciplinas artísticas, dependiendo del día. Es que habría que hablar de muchos temas antropológicos aquí, ¿no? La música como amplificador de la experiencia humana en general. Y la música acompaña, yo creo que a todos los grandes fenómenos culturales van acompañados de la música, todos los grandes fenómenos religiosos van acompañados de la música, ¿no? Ha habido momentos en la historia en que la música, o sea, yo no soy ningún experto tampoco en historia de la música, ni soy músico y mucha gente me va a disculpar, ¿no? Pero sí que ha habido momentos en los que se ha intentado negar la música en virtud de valores religiosos como la austeridad o el silencio y ha salido siempre más o menos mal. De hecho, la tradición religiosa en la que yo me formé, que es el teresianismo, ¿no? Hubo un momento en la Reforma a cargo del eje político del rey Felipe y con las tendencias más penitencialistas que luego cristalizarían en el barroco y demás, pues en la propia Reforma teresiana hubo quien intentó negar la música, ¿no? A pesar de que el carisma teresiano no es particularmente musical en el sentido de que ya no tenía un talento para la música, ni cantaba bien ni nada, pero que la propia vida carmelitana encontraba precisamente en la música un vehículo para elevar y manifestar el propio carisma teresiano, tanto en la vida de oración, en el que la música, pues como en cualquier acto litúrgico coral, tenía gran importancia, pero también en las recreaciones, en la vida de las hermanas, en cuanto al divertimento, a la creación de la propia comunidad, de esos palomarcicos, tenía muchísima importancia la música y Santa Teresa, de hecho, es bien conocida por escribir letrillas de villancicos, que era para recrear a las hermanas, y el Carmelo tuvo esa... Quiero decir que a donde quiera que mires vas a encontrar la música como un elemento importante de lo humano y de lo religioso. Entonces, desatender la música de alguna manera ya es síntoma de algún tipo de crisis, y yo voy por ahí. Yo creo que ahora mismo la crisis musical, de alguna manera, que está viviendo la liturgia, no es una crisis que comience en la música, sino que es una crisis que comienza un poquito más atrás y que se manifiesta, como no puede ser de otra manera, en lo musical. No voy a entrar en los factores que han desencadenado la crisis eclesial de las 3 últimas décadas del siglo XX y que todavía estamos un poco arrastrando. Yo percibo que aquí en España hay muchos factores a tener en cuenta para hablar de la crisis de la vida litúrgica, y que ahora adquiere otra dimensión, ¿no? Con la falta de silencio, el predominio de lo digital y demás. Pero fíjate, yo creo que la Iglesia ha tenido bastantes dificultades para encajar la cultura digital dentro de la liturgia, me parece a mí. Cuando surge el PowerPoint, por ejemplo, hubo una fiebre tremenda aquí en España de poner pantallas en las iglesias. Esto ya de por sí es síntoma y causa también, la pescadilla que se muerde la cola, de decadencia litúrgica obligatoriamente, porque el píxel, la pantalla luminosa, la tipografía digital, el diseño gráfico incluido no va a salir bien. No va a salir bien porque es antagónico con el acto sagrado, que se entiende mucho mejor con lo material, lo orgánico, lo corporal, lo misterioso en cierto sentido. Pero el misterio queda velado a través del píxel de alguna manera, no es fácil, ¿no? Y si dices tú, bueno, pues se hace un material artístico proyectado, ¿no? Es que tampoco es material artístico, es que desde los años 90, años 2000, venimos usando PowerPoint con Times New Roman en el mejor de los casos y Comic Sans verde sobre fondo amarillo en el peor. Y esto no ayudó en una época, entonces creo, y me vas a permitirla un poco la arrogancia, yo creo que toda una generación de sacerdotes se educó en una liturgia del PowerPoint, y eso todavía lo estamos sufriendo cuando vemos pobrecillos, ¿no? Que al fin y al cabo, que pues cada uno tiene sus herramientas y intenta hacerlo, todo el mundo, hay que presuponer la buena intención y que todo el mundo intenta hacer lo mejor posible, pero cuando vemos un sacerdote en patinete en la homilía, o cuando vemos a un sacerdote vestido con la nariz de payaso y demás,
pues en el fondo estamos asistiendo a los últimos estertores de la formación litúrgica del PowerPoint, que todavía sigue ahí, ¿no? Fíjate lo que era el payaso en los años 70, era una cosa infantil, graciosa, candorosa, que despertaba simpatía y buenos sentimientos. Después del cine, después de It, o sea, después de todo el cine de terror relativo a los payasos, ya no es posible entender cómo un payaso, en el sentido clásico, de piel blanca, nariz roja, pueda ser un motivo de paz, alegría y divertimento. Ahora es más bien un objeto de terror, y sin embargo alguno queda todavía, algún sacerdote de quizá un poco mayor, que sigue considerando que la nariz de payaso puede suponer algo. A eso voy, ¿no? Pues eso aplicado un poco a la música también. Nosotros, una amiga me preguntó ayer por WhatsApp, me dijo, oye, pues ¿de dónde sacamos cantos litúrgicos, no? Porque es que Dios tiene un coro, no sabemos muy bien, alguna fuente oficial, alguna tal, y digo, es que no. No, porque es que la decadencia también implica una falta de atención a estas cosas, ¿no? Tenemos un cantoral litúrgico nacional, me permito decirlo con libertad, la libertad de los ignorantes, ¿no? No he estudiado el cantoral litúrgico nacional, pero claro, es que intentas acercar a él, tiene cantos de lo más incompatibles o diversos, algunos cantos que difícilmente pueden ser considerados música sacra, con un estilo de una moda muy marcada de los años 70, 80 y 90. Ahí se mezclan canciones de Kiko Argüello con Palazón, que a priori tienen muy difícil ensamble. O sea, es complicado. Y acercarte a ese cantoral es un poco... No sé, parece que necesitara una reforma. Lo mismo te digo y es mucho más grave a mi juicio, el himnario, no sé si se dice así, el himnario de la liturgia de las horas, que es tremendo. Es tremendo, porque ahí te ponen un poema, un soneto de Lope de Vega, que supone una de las más altas cumbres del siglo de oro español en cuanto a poesía, y luego te ponen unas ripias que alguien se sacó de la manga que tienen difícil encaje incluso desde el punto de vista coral. Son impronunciables desde el punto de vista del coro, no se puede dividir hasta para la propia entonación o la propia métrica o el ritmo que exige la liturgia, y que en los himnos latinos está claramente definido, pues se hace muy difícil. Y eso, que tiene cierto carácter de provisionalidad, esos himnos, sin embargo se han mantenido ahí y ahí siguen, y para una persona que tenga una mínima sensibilidad literaria, que no soy yo seguramente, pero personas que tienen una mínima sensibilidad literaria encuentran ciertos sufrimientos a la hora de entonar ciertos himnos de la liturgia de las horas, que ni son cantables y a veces difícilmente recitables también. La música sacra, o sea, hay varios malentendidos, ¿no? Decir que la música sacra no es cantable, que la música sacra no es popular, que la música sacra no va con el hombre, sino que es para Dios, y entonces, como si la música sacra fuera enemiga de lo humano. Y más bien habría que decir lo contrario, decir que solo en el acto de adoración a Dios, solo concediéndole absoluta centralidad a Dios en el culto sagrado, el hombre puede alcanzar su verdadera humanidad. Tanto que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio de Dios. Entonces, poner más de Dios no resta de lo humano. ¿Me explico? Y pasa lo mismo en la liturgia. Dice, no, pero la liturgia es para nosotros. Es que ese planteamiento suele resultar en contra de lo humano muchas veces, y suele resultar muy empobrecedor también desde el punto de vista humano. ¿Me explico? En cambio, cuando ponemos a Dios en el centro, la liturgia está más viva. Y después está el prejuicio de que la música sacra no le gusta a los jóvenes, o que los jóvenes se alejan si hay música sacra, cuando estamos asistiendo precisamente a lo contrario. Y es que yo el otro día lo puse hoy en Twitter por ahí, un rockero de Malasaña, entre lágrimas, diciendo Concilio Vaticano II. Perdóname la palabra, esto le pones un pitido, pero es que... ¿Y por qué te lo dicen? No por el Concilio Vaticano II, pero ese es otro malentendido, que se piensa que esto viene del Concilio Vaticano II, cuando
tiene mucho más que ver con lo que pasó después, en contra incluso de la letra del Concilio Vaticano II, que afirma que la música sagrada, la música de la liturgia es el gregoriano, la tradición polifónica y el canto popular, no sé, que no cambió, o sea, el gregoriano y el órgano son la herramienta básica de música sacra, vamos, eso de hecho lo reafirmó el concilio ante un cierto empobrecimiento de la música sacra ya en la primera mitad del siglo XX. Y fue el concilio el que quiso, pero después hizo todo lo contrario, en virtud del supuesto espíritu del concilio, su espíritu tenebroso, un espíritu que nada tiene que ver con la letra muchas veces. Digamos que esto del espíritu del Concilio Vaticano II, bajo el que se hicieron muchas reformas en contra de la letra del concilio, es una justificación de la propia arbitrariedad, ¿vale? Pero me decía eso, o sea, me decía dichoso Concilio Vaticano II, precisamente porque después del concilio, en lo que se llama el posconcilio, la reforma posconciliar, pues se dio una extinción de la música sacra, también de la arquitectura sacra, que ya venía de antes, ¿no? Con la Bauhaus y con todo esto, ¿no? La arquitectura, la nueva arquitectura que surgió incluso en la construcción de edificios sagrados y demás. Entonces eso, claro, en la segunda mitad del siglo XX, con la popularización ya de las vanguardias y el utilitarismo también, de edificios rápidos y incluso la expansión urbanística de las grandes ciudades aquí en España, supuso que haya una quiebra de las artes, dentro de lo cual también está la música sacra. Una decadencia terrible, pero que son los jóvenes, repito, los que muchas veces, y vamos, yo que vivo entre jóvenes, o sea, por las mañanas jóvenes, por las tardes jóvenes y en internet jóvenes, más o menos, y la tónica general es que hay un sentimiento de orfandad artística por parte de los jóvenes cristianos tremenda. Por parte, o sea, y esto no se satisface con metiendo música molona en misa, esa sed de lo trascendente. Se puede llegar a pensar que la música sagrada depende de que haya una gran coral, una tubería de órganos increíble, o que el canto debe ser muy elaborado también. Se tiene esa idea que hay que tener como muchísima formación y no es así. No es así. O sea, el canto sagrado, una de las notas que tiene el canto sagrado es precisamente que es positivo, como todas las artes sagradas. Positivo en el sentido no de, uy, qué guay, no, positivo me refiero que está puesto, positum, que es revelador, que es accesible, que es del propio pueblo de Dios que lo entona, no es una cosa complicada. Es repetitivo en el sentido para que la gente lo pueda aprender, es asambleario, posee estribillos a los que la gente en teoría se puede unir, ¿no? Pasa mucho en lo que se llamó la canción popular, ¿no? De cantemos al amor de los amores. No digo yo que sea un canto genuinamente sacro, pero sí que tiene muchas notas y muchos elementos que no desentonan en la propia acción sagrada de la liturgia. Y nadie me dirá que no es capaz de entonar cantemos al amor de los amores o alabado sea el Santísimo. Son cantos que respetan muy bien ese carácter cultual, asambleario, que dejan espacio al misterio, que no resulta invasivo desde el punto de vista emocional, que es una de las notas de la música pop, ¿no? Y que están hechos para mantenerse y que respetan el ritmo del año litúrgico. Quiero decir, son cantos que funcionan. En cambio, cuando tú intentas meter una canción pop en virtud, en aras de los jóvenes y no sé qué, estás creando casi el efecto contrario y haciendo de la liturgia algo perecedero, que no va a resistir muchos años litúrgicos. De hecho, yo lo he dicho algunas veces, somos la única institución del mundo que sigue considerando que ciertos cantos son juveniles, los mismos, desde hace 60 años. Y en algún vídeo lo he dicho, o sea, que algunos cantos de Freddie Mercury son posteriores a ciertos cantos que seguimos cantando en Pascuas juveniles. Algo está fallando. Es decir, cuando Gavarain sigue siendo
el ala joven en la mente de muchos católicos, ¿no? De la música en la iglesia, pues algo está fallando, ¿no? Y son ritmos que tú asocias pues con los años 70 inevitablemente y con 80. ¿Y cuál es el problema? Que hay ciertas canciones ciertas obras del gregoriano que se cantaron durante siglos y no sufrieron oxidación. Pero cuando tú un canto que es más pop que sagrado intentas introducirlo para que dure más de 5, 10, 15, 60 años, evidentemente el canto está más que oxidado. Porque lo has sometido a una presión atmosférica, el de la liturgia, para el cual el material de ese canto no está preparado, no lo puede resistir, ¿no? Yo siempre que veo a alguien, o sea, cuando saco este tema con gente de Hakuna, digo, no, de verdad, no permitáis que vuestras canciones se canten en misa. Porque dentro de pocos años vais a ser el nuevo Tú has venido a la orilla, cantado por las señoras. Y entonces eso se va a oxidar, Hakuna, si permitís que los cantos de Hakuna sean forzados para entrar dentro del molde sagrado. Además que no obedece a la naturaleza de la liturgia. Pasa mucho, ¿no? En las fiestas, el patrón del pueblo, no sé qué, que se gasta mucho dinero en coros polifónicos de no sé qué y tal. Y a veces se produce un empobrecimiento de la liturgia también, a mi juicio, porque es música muy complicada, música muy elaborada, muy desconectada del sentir del pueblo. Y fíjate, muchas veces no es música sagrada, ¿eh? Que te digo, tocar Händel, es que Händel ni es católico, corrígeme si me equivoco, no es católico. Bach no es católico. No está hecho para un acto sagrado de la liturgia católica. Entonces no es ni litúrgico ni sacro, probablemente, no sabemos. Bueno, depende de la obra. Y se canta eso, por fin, música. Pues resulta que no, que tampoco lo es. Quiero decir que no porque algo sea muy complicado, no porque metas 7 violines porque el violín, la cuerda frotada, resulta que tampoco es un instrumento sagrado. ¿Me explico? Entonces, y después no puede participar la asamblea en la mayor parte de los cantos porque son muy elaborados. Y a veces no son cantos litúrgicos. Es decir, la misa de gloria de Puccini es que no la cantan, ¿no? Te he puesto un ejemplo porque el Gloria, yo qué sé, pues te dura 40 minutos. Que tampoco es música hecha para la liturgia, ¿me explico? Entonces, alguien me corregirá de los que sepan de música y tal, pero a priori te digo que hay cantos que con apariencia de no pueden ser habilitados para la liturgia, y a veces se meten y la gente se queda un poco pues de puertas para adentro, como pues la misa no me gusta tanto así, y lo entiendo perfectamente, pero porque de nuevo no es música. Si la música sacra, de hecho se prohibió muchas veces el virtuosismo en las misas, ¿no? Porque eran misas show. No, un cuadro de misa. Era para que fuera allí el compositor, el director o el violinista de turno a lucirse. ¿Habrá algo más enemigo a la Sagrada Liturgia, de la Sagrada Liturgia que el predominio del ego del artista? Claro, pero es que el artista sagrado, si hace una obra sacra, quiere esconderse por completo, sino darle toda la gloria a Dios. Y ahí se nota en el canto. Es el canto que está hecho para que la gente lo ensucie también, ¿sabes? Porque es el pueblo el que está cantando y el pueblo está como está. ¿Sabes? Y canta como pueden, pero hay una belleza en eso también. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más cantemos cantos sagrados que se caracterizan por eso, por su sencillez, por su positividad, es decir, que manifiestan más de lo que esconden, yo creo que más aprende el pueblo a cantar. La gente canta cosas complicadísimas también. Victoria, tú reinarás. Es un canto complicado de cantar. No es fácil, es difícil y la gente lo canta. Entonces, Victoria, tú reinarás, oh cruz. Una vocal cerrada, notas altas, que encajan muy mal los hombres con las mujeres en un canto como ese. Es un ritmo demasiado lento para poder llevarse con facilidad. Es complejo. Y la gente lo canta. Entonces, ¿me dices tú que la gente canta Victoria, tú reinarás el Viernes Santo y no podemos conservar ciertas cosas de la tradición o componer cantos que con esa... Porque fíjate,
La liturgia romana es sencilla, es austera, pero solemne y evocadora. O sea, es como... Y esto encaja muy bien con la sensibilidad ahora más minimalista de la gente, ¿no? Ya no vivimos en una sociedad barroca, sino que pretende como quitar para conservar lo que... No tenemos casas con grandes muebles, armarios, sino como teníamos el armario empotrado en el pasillo, todo lleno de habitación. No, queremos como despejar, porque nuestra vida está saturada de impactos dopamínicos todo el rato y tal. Pues la gente, yo creo que, discúlpame si esto suena un poco a modas, pero siguiendo eso, yo creo que la gente busca en la liturgia un poco de sencillez y de austeridad, que curiosamente es lo propio del rito romano. Esta exuberancia de lo sencillo, ¿no? Este silencio sagrado, esta austeridad, no sé, solemne, que forma parte y que la música lo puede conseguir más con la sencillez, que muchas veces es una sencillez conmovedora cuando la canta el pueblo, ¿no? Y que sin embargo se ha abandonado en virtud de cantos más complicados o más percusionados, ¿no? De unos ritmos extraños. Este es eternamente enoja. Son ritmos. O sea, hay unos ritmos complejos, ¿no? No sé si hay una que es un 3x4 o 6x8 y tal. Es como... cuesta cantar esas cosas. Bueno, es que estamos ahora mismo en una encrucijada histórica muy guay, porque el cristianismo se está haciendo cultura otra vez. Y eso tiene sus pros, sus contras y su todo, porque la cultura, quiero decir, cuando el concepto de cristiandad, ¿no? O sea, todo lo malo de la cultura también llueve sobre el cristianismo. Entonces, pero tiene una cosa muy buena, y es que no hay un desamparo de los grupos sociales que se identifican con un determinado colectivo. Me explico, o sea, cuando el cristiano solitario o minoritario en una sociedad se puede ver huérfano de símbolos, movimientos o manifestaciones artísticas, culturales, que le representen. Ahora mismo, y esta es la grandeza de grupos como Hakuna y todo esto, el joven católico en España tiene grandes referentes sociales, culturales y artísticos, y mola mucho, pero porque es cultura. Ya no estamos hablando de un acto sagrado, ya no es... Porque la música sacra tiene que ser separada, sea cual sea, tiene que ser separada en cuanto a ritmos, en cuanto a armonía, en cuanto a melodía, en cuanto a instrumento, en cuanto a ejecución, en cuanto a la voz. Tiene que ser sagrado. De la misma forma que no usas un vaso de cristal para consagrar la sangre del Señor, porque tiene que ser un vaso reservado, es decir, un vaso consagrado. No solo que ese mismo vaso no se use luego para la Coca-Cola que te vas a tomar después, sino que el propio vaso, la materia del vaso es consagrada. O sea, el vaso es consagrado, pero los materiales son consagrados también. O sea, solo se usan ahí. Y la forma sería un poco tendría un cierto olor a profanación, a sacrilegio, si alguien en su casa bebiera en imitaciones de el cáliz que se usa en la basílica claro, sería, oye, no, porque esa forma está consagrada, aunque no sea materialmente el mismo cáliz. Vale, pues también en la música está consagrado todo. En la música está separado de los usos cotidianos, pero esto es una cuestión neuronal para nosotros. O sea, tú cualquier cosa por la materia y también por la forma lo asocias a un tipo de experiencia, ¿no? No es simplemente... O sea, tú puedes coger música de Bad Bunny, cambiarle la letra y ponérsela toda religiosa. ¿Convierte eso en un canto sacro? No lo convierte, porque el ritmo, la melodía, las armonías que se puedan hacer, te van a recordar a la experiencia de estar perreando ahí con música de Bad Bunny. Pero a lo mejor la letra te está hablando del Santísimo Sacramento, pero eso es lo máximo que vas a conseguir es un glitch mental de que te va a transmitir, que vas a, en el fondo a salirte del acto solemne de la liturgia para ir al perreo, pero porque eso funcionamos así, supongo. Y entonces a mí me llama mucho la atención cuando
intentamos precisamente eso, ¿no? Como hacer los cantos, pero no es así, no funcionamos así, tenemos que separarlo por completo. Entonces, que haya cosas como Hakuna que no son litúrgicas, ni deberían serlo, tiene una grandeza, porque permite a los jóvenes incorporarse a esa manifestación cultural, y yo creo que fortalece la fe. Eso fortalece la fe, la conserva, la protege un poco. En cambio, estar continuamente nadando a contracorriente se lleva muchas vocaciones por el camino, en realidad, porque a la gente le cuesta más perseverar. Entonces yo creo que hay que verlo como una bendición. Lo mismo con la música worship, pues son actos o bien paralitúrgicos o no litúrgicos. O sea, un concierto de Chris Tomlin, de Marcos Witt, o incluso de Martín Valverde, ¿no? O sea, son manifestaciones culturales cristianas, pero no son litúrgicas. Y ahí elevamos las manos, proclamamos el nombre de Dios, elevamos nuestro corazón a lo alto, y puedes tener una experiencia de Dios 100% pura. O sea, puedes tener un momento de verdadera oración. Y puede fortalecer tu vivencia del Evangelio gracias a esas manifestaciones culturales, porque es el poder del arte. El arte consigue cosas en nosotros que ningún discurso puede conseguir, por la vía de la intuición, ¿no? Nos permite vivir y entender el misterio de la fe gracias al arte, que puede ser desde una pintura en el Museo del Prado hasta un conciertillo de worship en la parroquia de tu barrio, que puede ser. Y eso me parece totalmente legítimo e incluso conveniente que exista eso, siempre y cuando no se altere lo que ya te he dicho. Es decir, no, pues si tú pretendes cantar worship en la misa del domingo y con la batería, la guitarra eléctrica y tal, estás, con perdón, pero está un poco pervirtiendo la naturaleza del acto litúrgico, y eso le hace tanto daño al acto litúrgico como al propio artista. A eso voy. Que también hay que cuidar a los artistas, y que el artista no está para rellenar la misa del domingo, y además se les trata fatal a los artistas cuando van en ese plan. Se les trata horrible. Entonces va él allí con su... Claro, un artista se tiene que hacer un poco valer también. O sea, no vale cualquier cosa. Porque en la iglesia estamos muy mal acostumbrados, y como el arte está tan poco cotizado dentro de la iglesia, yo he ido a conciertos en iglesias que le han dicho venga, conéctate ahí al micro de... Como que al micro de... O sea, el micro del altar o el micro del ambón no está preparado para soportar la voz de un cantante. No nos damos cuenta de que el arte transforma los corazones. El arte sana. El arte... estamos muy minusvalorados en la iglesia, realmente. Y el arte... Y dentro del arte también la narrativa, el cuento, la historia, es muchas veces... Un cuento puede cambiar una nación. O sea, los mitos constituyen naciones. O sea, nacen de la nación, pero la constituyen luego. Y hay muchos relatos, porque ahora con toda la situación política en España de los últimos años, y los delitos que se han cometido en virtud del relato. Tenemos al fiscal general del Estado procesado y condenado por salvar algo muy importante: el relato. Y el relato, no su perversión, sino el relato es arte, es una verdadera obra artística, es algo que nos confiere identidad. Esto lo consigue mejor el arte que cualquier otra cosa, y esto lo saben los dictadores, los estadistas. O sea, que si se sabe que el arte es el que mueve a las personas, y el arte, porque el arte toca una fibra muy profunda de nosotros, mientras que o sea, no es puro sentimentalismo. El arte no es te produce sentimientos, no, te confiere una identidad. Que si yo me he enfrentado a obras artísticas que han iluminado mi conciencia espiritual. De hecho, ahora entiendo cosas gracias a esta obra de arte, porque la obra de arte ha suscitado en mí esa experiencia, o la ha recreado para entenderla, o la he visto manifestada, algo que yo traía latente en esa obra de arte, y le he podido dar cuerpo, digamos. Entonces, hay que cultivar el arte, y eso es lo que voy, ¿no? Yo me fío muchísimo de los artistas verdaderos. O sea,
O sea, quiero decir, artistas verdaderos, entiéndeme. Gente que tiene el genuino pathos del artista. Como esa intuición suprema. Son el verdadero artista, haga obras de arte o no. Es aquel que entiende el arte. Y que puede estar muerto de hambre o ser un multimillonario, no sé. Porque hay muchos artistas de verdad que no... Pero el artista tiene algo de místico. Nadie está más cercano a los místicos que los artistas. Y no en vano, los místicos en la iglesia son artistas. O sea, tú ves a Hildegarda, música. O sea, ves a San Juan de la Cruz, poeta. Santa Teresa, poeta. O sea, los místicos como tal tienen una intuición artística suprema porque vehiculan su experiencia a través de esa función superior que llamamos intuición, ¿no? Esa capacidad de contemplar, esa capacidad de ver más allá con los ojos del alma. Eso forma parte de los místicos de los artistas, que generalmente son líneas que se cruzan. Gente que sufre muchísimo porque ve de forma más profunda la realidad, porque entiende los fenómenos espirituales de una forma más genuina. Y no deseo que nadie sea artista, porque me explico, porque son gente que tiene una sensibilidad tan aguda que les lleva a sufrir. Porque la belleza es una maldición. La experiencia de la belleza te produce sufrimiento. La belleza es la experiencia mística. No hay una experiencia de la belleza que no sea en último término una experiencia de Dios. Que la belleza es el ser que atrae hacia sí, ¿no? La belleza es la vía pulcritudinis, que se ha dicho, el camino hacia Dios, ¿no? Es como Dios que atrae. Pero sí que hay que tener en cuenta que hay que fiarse de los artistas verdaderos. Pero el gran desafío es saber quién es un artista verdadero y quién no. Y es una cosa que solo los artistas de verdad saben. No el marchante, ¿cómo se llama? No el galerista, no el businessman del arte, no tampoco, me vais a perdonar, ¿no? El pedante de la galería, que parece que le gusta una obra de arte conforme al valor financiero que la obra de arte tiene, ¿no? Sino al verdadero artista, al sufrido, al que sufre. Y me fío, siempre que encuentro un artista, de verdad, me fío teológicamente de esa persona. Y intento permearme de sus intuiciones, porque raramente se equivocan. Y sabes que una persona no se equivoca cuando es capaz de predecir el futuro. Y generalmente hay artistas que saben lo que va a pasar y que tienen una capacidad de análisis de lo ya sucedido que es brillante. Yo creo que, o sea, todo el mundo, o sea, ¿quién no escucha música? Realmente la persona que no escucha música es porque tiene una hipertrofia del logos, creo yo. O sea, gente que ha cultivado tanto otra potencia, también necesaria, ¿no? Yo he conocido gente que tiene atrofia del logos, que le ha dado tanto a la filosofía, a la intuición, no sé qué, que no tiene alma para la música, ¿sabes? Pero no porque le falte, ¿no? Sino porque simplemente se ha atrofiado con otra cosa y puede ser buenísimo, no lo digo como algo negativo, pero a todo el mundo le gusta la música, porque el ser humano es musical, de la misma forma que es narrativo y de la misma forma que es religioso. Entonces, si tú unes las tres cosas, el problema es que hemos querido hacer una religión excesivamente lógica, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque lo que se nos ha quedado es una religión sentimental. Siglo XIX para adelante. Y más ahora, ¿no? Que es efímera, tal, que bueno, liberal, caprichosa, no sé, polémica. Y eso no... Pero creo que hemos dedicado demasiado quizás al logos en otras épocas, pero nos falta precisamente aunar música, narrativa y religión, que es lo que realmente funciona, esa combinación. Eso es lo que generalmente... Y si no cuidamos lo artístico, a mí me da una penita, la verdad, ver los templos y ver los conventos y tal. Que yo todo lo que sea cultivar, y creo que todo el mundo, ya es a lo que iba, perdóname, que todo el mundo tiene esa sensibilidad musical. Todo el mundo, más o menos. Y tú puedes cantar mejor o peor, pero lo de cantar, ya eso está desde... O sea, yo creo que no es imposible saberlo, ¿no? Bueno, no sé, habrá estudios de todo, pero la música está ligada al hombre desde los albores de la humanidad. Porque somos seres
percusionantes, no sé cómo decirlo, porque tenemos quien no tenga un corazón que late. Entiendo que al igual, pero todo a todos nos late el corazón, todos somos seres rítmicos y todos, en tanto que tenemos cuerdas vocales, somos seres de armonía, de melodía, ¿no? Y en tanto que un pájaro va a seguir cantando a la puerta de tu casa o a la puerta de tu cueva, el ser humano va a ser musical. Porque la música está en la naturaleza, tanto que se habla, queremos de teología del cuerpo, el derecho natural. Está en el derecho natural la música para nosotros. Y no es lo mismo, no, ahora se pretende hacer música pues con ruidos o todas estas cosas de... Yo es que soy muy crítico con la genialidad artística. ¿Sabes? Me pone un poco a veces de los nervios. Porque el artista de verdad es que no busca ser un genio, busca crear arte. Eso define el artista, ¿no? Y lo otro se lo dejamos a los filósofos o a quien sea, pero el artista es el que quiere crear arte, y arte que tenga que decirle algo a lo humano. Pero ¿cómo le va a decir el arte algo a lo humano si no es humano? Es decir, ¿cómo va un músico decirle algo a lo humano si es que yo no me guío por los criterios rítmicos convencionales? Pero tú no te estás guiando por el ritmo de tu corazón o por la onda de la marea, ¿no? El ritmo, la cadencia de las olas, o por el canto del pájaro a la puerta de tu cueva. No te estás guiando por eso, te estás guiando por tu supuesto deseo genial de innovación musical. Y hemos escuchado cada obra artística en la Catedral de Colonia, en Alemania, no sé qué, que da muchísima vergüenza verla, por un lado porque se le ve el plumero al compositor. Entonces tú lo que estás haciendo es que quieres lucirte con algo raro y que se hable de ti, pero no me presentes esto, por favor, te lo pido, como arte que tenga algo que decirle a lo humano o a lo divino, porque solo estoy viendo tu ego. Entonces, pues vamos a frotar el violonchelo, y ahora hacemos música frotando el violonchelo, o sea, porque ya está. No, ¿para qué quieren eso suena demasiado bonito, ¿no? Y hay escuelas de composición que te dicen eso suena demasiado bonito. O vamos a usar una licuadora en el Gloria. Eso es, o sea, que está en YouTube, o sea, que puedes ver cosas así, de romper un periódico, de tal, tanto música sacra como normal, ¿no? Sí, profana. Y dices, ¿y esto? Y pretendes colarme esto como pues cuanto más moderna es una cosa, antes pasa de moda. O sea, vas a preservar tu ego, pero no vas a cultivar la experiencia humana. Ok. Y si alguien puede cantar, que cante, ¿sabes? Santa Teresa cantaba fatal y pero el Señor le daba el don de cantar bien en las grandes solemnidades litúrgicas. Así que no tenemos excusa. Wow, o sea, el Espíritu Santo le afinaba la voz. Le afinaba la voz el día de las grandes solemnidades. El día de la Santísima Trinidad, Santa Teresa cantaba como los ángeles y tenía mala voz, no afinaba muy bien. Sus hermanas tenían que asistirla un poco, porque no. Están los testimonios. Yo, o sea, quiero dar una palabra de esperanza, ¿no? Porque la Iglesia siempre ha tenido momentos de un poquito de bajona de esto, del arte, del otro. No creo que estemos mejor, me vas a perdonar, voy a decir una barbaridad, pero, o sea, yo el Renacimiento, creo que había un montón de cosas que decía esto no tiene nada que ver con lo sagrado, ¿eh? Y todavía tenemos cosas del Renacimiento ahí en el Vaticano, que dice, esto... Más allá del valor cinematográfico que tiene y cultural y su valor financiero, digo, esto de arte sacro no tiene nada. Benedicto XVI era muy crítico con el Renacimiento y con San Agustín enseñando el Pompis ahí en la catedral. Quiero decir, son cosas que tienen su interés turístico, pero un poco más. Y la Iglesia ha tenido horas bajas a nivel artístico y no pasa absolutamente nada porque el espíritu va a seguir suscitando. Y fíjate, han caído muchas cosas imperfectas de la reforma litúrgica y de tal, y la última está siendo la música sacra, que estamos ahí. Yo creo que de la misma forma que nos hemos visto sorprendidos por el espíritu en tantas otras cosas, ¿no? Quiero decir, surge Emaús y de repente hay una ola de conversiones con Emaús, con Efetá, ¿no? O aparece Hakuna y hay una ola de cultural cristiana, o te llega y ahora viene Rosalía y te saca un disco sobre Dios que es tan hermoso, ¿no? O sea, el Espíritu Santo yo creo que no nos va a defraudar en cuanto a lo que está por venir,
desde el punto de vista también de la música sacra, de la forma que ya nos ha sorprendido en muchas otras cosas. Yo creo que va a haber una renovación tarde o temprano, creo que hay gente con muchísimo talento, creo que la Iglesia... Lo que pasa es que estamos con la pirámide demográfica que va avanzando así, ¿no? Y lo que no hace la teología lo hace la biología, también te digo. Entonces yo creo que dentro de poco, cuando muchos jóvenes con inquietud, con muchos artistas con inquietud sagrada, esa inquietud sagrada va a dar fruto en la Iglesia. Y me gustaría estar presente cuando eso suceda.